Lo último que estuvimos viendo fue algo acerca de la vida del patriarca Judá, ¿se recuerdan ustedes? Cuyo nombre significa alabanza, celebración. Cuando su madre Lea lo dio a luz, ella dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Judá. Pero como estuvimos estudiando, aquel que debería de haber sido una alabanza al Señor por el nombre que llevaba, resulta que fue un desastre. Fue un desastre y su vida iba cada vez más abajo. Y básicamente de eso estuvimos hablando, como la vida de Judá nos habla de alguna manera lo que ha ocurrido a través de la historia con la alabanza. Después de esa esa construcción del tabernáculo de David y de ese tiempo maravilloso, cómo a través de la historia se ha perdido. Pero vimos también cómo Judá se reivindicó y 22 años después de haber cometido un grave error con su hermano José, ya no lo cometió con Benjamín y fue cambiado totalmente, de tal manera que cuando José vio la actitud de su hermano Judá, tan diferente a la actitud que había tenido con él, se manifestó a él, y no solo a él, sino a todos los hermanos de él. Y estuvimos viendo que eso es lo que espiritualmente va a suceder muy pronto. Nuestro José celestial, cuando la alabanza sea totalmente restaurada, cuando el tabernáculo de David sea una realidad finalmente en su iglesia, entonces el Señor se va a manifestar de una manera tremenda y vendrá, por supuesto, por su iglesia. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a entrar al siguiente punto, y es reparando los portillos. Reparando los portillos. La música, hermanos, la alabanza y la adoración que David restauró y organizó, como ya vimos, trajo un gran avivamiento en su tiempo. Pero su ilusión era que cuando el templo estuviera edificado, a propósito, a él no se le permitió hacer eso, el tema de la construcción del templo por la sangre que él había derramado, pero su ilusión era que cuando el templo estuviera edificado, los músicos pudieran ministrar ahí continuamente. Así que él dejó organizados 24 turnos entre los hijos de Asaf, Emán y Jedutún, para que cuando se erigiera el templo por su hijo Salomón, estos tremendos músicos y también profetas, adoradores, ministraran delante del Señor de continuo. A propósito, David no solo dejó organizados a los músicos, él también dejó organizado otras cosas. Él organizó lo administrativo, lo sacerdotal, él dejó organizado el servicio, lo financiero, la vigilancia, entre otras cosas, para que cuando el templo estuviera funcionando, todo estuviera caminando perfectamente. Lo cierto es que cuando el templo terminó de construirse, inmediatamente, hermanos, la música restaurada por David, ahí en el tabernáculo de David, tuvo un lugar preponderante ahí en el templo de Salomón.
en lo que podríamos llamar el más grande avivamiento del Antiguo Testamento, y tenemos la escritura que ya citamos con anterioridad ahí en 2 de Crónicas, capítulo 5, versos 12 en adelante. Fue algo realmente maravilloso. La gloria de Dios llenó el templo completamente y no podían los sacerdotes ni siquiera entrar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Y eso es lo que anhelamos nosotros con todo nuestro corazón, que finalmente ya no seamos nosotros los que ministremos en el templo, sino que sea el Señor. Aleluya. Lamentablemente, como también ya hemos mencionado anteriormente, no hubo secuencia en el avivamiento y decayó. Siglos después del rey Salomón, vemos que nuevamente en algunas ocasiones como que hubo avivamientos en Judá. Pero en todos ellos, aunque la música de David tuvo una participación determinante, lamentablemente pronto esos despertares espirituales se desvanecieron. Por ejemplo, ahí en 2 de Crónicas, capítulo 21 en adelante, versos 21 en adelante, vemos que hubo un brote de avivamiento. Realmente hubo un avivamiento en el tiempo de Josafat, rey de Judá, con la música de David, la que él había restaurado antes. También en el tiempo del sacerdote Joiada, después de coronar al niño Joás sobre Judá, este pequeño sobreviviente, ¿verdad? De la familia real por Atalía, porque Atalía había exterminado a la familia real, pues ahí en ese tiempo también hubo un brote de avivamiento, según vemos en 2 de Crónicas 23, versos 16 al 18. En 2 de Crónicas 29, el verso 25 al 28, también vemos que en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, también hubo un avivamiento con la música de David, pero igual, también desapareció. En 2 de Crónicas, también capítulo 35, versículos 15 al 18, tenemos que en el tiempo de Josías también hubo música de David y hubo un avivamiento, pero desapareció. En el tiempo de la restauración del templo, cuando se echaban los cimientos, según Esdras capítulo 3, del versos 10 y 11, vemos también música allí. Y en el tiempo de la dedicación del muro restaurado, en el tiempo de Nehemías, ahí en el capítulo 12, versos 27 al 43, vemos exactamente lo mismo. Pero en todos estos periodos de la historia de Judá, aunque hubo preciosos avivamientos donde, como les dije, la música de David estuvo jugando un papel decisivo, por una u otra razón no hubo secuencia, no hubo continuidad en ellos y desaparecieron pronto. El profeta Amós describe, hermanos, esta situación de la siguiente manera. Y una vez más vamos a citar a Amós para darnos cuenta de cómo Amós miraba el tema de la adoración y alabanza. En aquel día yo levantaré, dice Amós, el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Así dice Amós 9:11. Aquí vemos, hermanos, que Amós está comparando el tabernáculo de David y todo lo que el tabernáculo de David representa con un edificio caído, con un edificio agujereado o con portillos, pues, con un edificio que estaba en ruinas en realidad. Así es como Amós visualizaba el tabernáculo de David.
Y hermanos, efectivamente así fue. La alabanza y adoración que David restauró nunca pudo permanecer de pie por mucho tiempo. Al contrario, Dios miraba como unas ruinas llenas de portillos, brechas, el tabernáculo. Ahora, ¿acaso no nos parece, hermanos, eso conocido, familiar? La historia que le sucedió a Judá con el tabernáculo de David, especialmente en el tema de la música y adoración, se ha repetido, hermanos, en la iglesia a lo largo de la historia. Al igual que en el reinado de Judá, ha habido brotes de grandes avivamientos en la historia de la iglesia, pero lamentablemente en pocos meses o años, esos avivamientos que ha habido preciosos en la historia de la iglesia han desaparecido. Y la razón nos la da Amós de una manera muy clara. Es porque ha habido portillos, es porque hay portillos, es lo que Amós nos dice. Espiritualmente hubo portillos en la historia del tabernáculo de David, como los hubo también en los brotes de avivamiento que le siguieron siglos después. Hubo portillos. Estaremos viendo en este estudio especialmente aquellos errores que David cometió al principio cuando intentó llevar el arca a Sión la primera vez. Y esos errores se convirtieron, hermanos, en verdaderos portillos, y eso es lo que vamos a estar viendo, pero también vamos a estar viendo cómo David los corrigió. Los errores, hermanos, que David cometió son los mismos errores que se siguen cometiendo hoy. Son los mismos errores. Gracias a Dios hoy tenemos la historia. Hoy tenemos la historia para no cometer los mismos errores. Aquellos que están atentos y si quieren poner en práctica su palabra, pues si queremos poner en práctica su palabra, no debemos cometer los mismos errores. Afortunadamente, la promesa de que Dios va a levantar espiritualmente el tabernáculo de David caído, hermanos, sigue vigente. La promesa ahí está, y es una palabra profética que se tiene que cumplir. Así que, gloria al Señor por eso. Y el día, hermanos, se ha llegado y nos corresponde a nosotros. Nos corresponde a nosotros juntamente a nuestro David celestial, nuestro Señor Jesucristo, levantar ese edificio caído, ese edificio que está en ruinas, ese edificio que está lleno de portillos, lleno de problemas, errores. Finalmente, hermanos, la música y adoración genuinas, conforme a los patrones del tabernáculo de David, será totalmente restaurada. Y el gran avivamiento que todos esperamos, hermanos, finalmente será una realidad, una gran realidad. Como todos sabemos, hermanos, durante los avivamientos, las multitudes llegan al Señor, y eso ha sucedido a lo largo de la historia. Pero como se desvanecen los avivamientos, pues otra vez todo como que se detiene, Pero hermanos, si las multitudes durante los avivamientos que ha habido en la historia llegan al Señor, hermanos, ¿cómo va a ser cuando realmente el tabernáculo de David sea totalmente restaurado y ese avivamiento de grandes proporciones exista? Hermanos, esto va a ser algo impresionante. Eso va a ser algo impresionante. Dice la Escritura ahí
en Hechos capítulo 15, que nos cita a Amós en la última parte, en el verso 17, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Gloria al Señor. O sea que cuando el tabernáculo de David sea reedificado finalmente en su iglesia, hermanos, entonces las multitudes, como nunca antes, llegarán al Señor. Gloria al Señor. Muy bien, ahora empecemos a ver algo sobre el primer intento que David hizo para llevar el arca, la presencia del Señor, porque hablar del arca, del pacto, es hablar de la presencia del Señor, es hablar de la gloria del Señor. Vamos a hablar sobre el primer intento de David para llevar el arca a Sión. En los días del sacerdote Elí, vamos a hacer un poco de historia. Al final de la época de los jueces, Israel se encontraba en una total decadencia. Todos conocemos esa historia. Dice Jueces, capítulo 21 y versículo 25, que en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que bien le parecía. Pues bien, en ese tiempo hubo una batalla entre Israel y los filisteos, y debido a los pecados del pueblo, Dios permitió que el arca fuera capturada, fuera secuestrada por los filisteos. Eso fue tremendo. Y en esa batalla, digamos, murieron tanto Elí, el sumo sacerdote, como sus dos hijos. Todos hemos leído esa historia. En realidad, hermanos, el desagrado de Dios fue principalmente en contra del liderazgo en ese entonces. Elí estaba tolerando la mala conducta de sus hijos, Ofni y Fines, que fueron hombres perversos, realmente, perversos. El relato bíblico dice que ellos dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Todos los que llegaban a ofrecer sacrificios y todo, ellos se aprovechaban de ellas. Y también menospreciaban los sacrificios de Jehová, por supuesto, entre otras cosas. Pero mire qué perversos eran estos Ofni y Finés. Así que la molestia de Dios realmente era en contra del liderazgo. Así que Dios trató con los líderes, y el pueblo de Israel permitiendo que el arca del pacto fuera capturada por los filisteos. Dios trató con Elí, con Ofni y Fines, y también con Israel, y el arca fue llevada por los filisteos. Es interesante que cuando la esposa de Finés, quien estaba embarazada, oyó el rumor que el arca del pacto había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, dice la Escritura que se encorvó y dio a luz a su hijo, y llamó a su hijo Icabod. Y Icabod significa sin gloria, sin gloria. Parece ser que ella murió también en el parto. Pero mientras daba a luz y moría, ella dijo, traspasada es, dijo ella, o se ha ido, o se ha apartado la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca del pacto. Ha sido tomada el arca del pacto. Eso está en 1 Samuel capítulo 4 y versículo 22. Aquí se ve que el arca es un símbolo de la gloria de Dios, es un símbolo de la presencia manifiesta de Dios. Pero el arca de Dios realmente no les pertenecía a los filisteos. Ellos agarraron el arca y se la llevaron a su territorio, pero no les pertenecía a ellos. Y la narración bíblica, hermanos, nos muestra que realmente ellos solo
la pudieron tener, más bien soportar 7 meses. No la pudieron tener mucho tiempo, solo 7 meses. Pues en cada lugar donde ellos colocaban el arca del pacto, imagínense la presencia, la gloria de Dios, Dios enviaba juicio y maldición a esa región, a ese lugar. Primero, los filisteos pusieron el arca en el templo de Dagón, en Asdod. Dagón era una de las 5 principales, Asdod era una de las 5 principales ciudades de los filisteos. Pero ahí Dios envió un juicio tremendo, y Dagón, que era este ídolo filisteo de cuerpo y cabeza humanas, pero con cola de pez, cayó 2 veces frente al arca de Dios. Y en la segunda vez se le quebraron las manos y la cabeza a Dagón. Mire qué juicio, directamente en contra del Dios de los de Asdod. Después de eso, como los de Asdod no entendieron la lección, la mano de Jehová se agravó sobre ellos y les vino otro juicio. Y el otro juicio fue que empezaron a enfermarse de una desagradable enfermedad, hemorroides. Así que trasladaron el arca a Gat, ¿verdad? Pero también el juicio vino sobre ellos, y los de Gat, otra ciudad filistea, también se empezaron a enfermar con el problema de los hemorroides. Así que la trasladaron a Ecrón, otra ciudad de ellos, y ellos no la querían recibir por los antecedentes de las ciudades anteriores. Sin embargo, tuvieron que recibirla, y ellos también tuvieron que sufrir de esa misma terrible y penosa dolencia, las hemorroides. Y hermanos, quiero que mientras narro la historia, pongamos atención a los detalles. Porque estamos tratando de descubrir situaciones que nos van a servir más adelante para entender el tema de cuáles fueron los errores. Como ya no sabían qué hacer, entonces los filisteos con el arca del pacto consultaron a los adivinos. Así que finalmente el consejo de ellos, que realmente eran sacerdotes paganos del diablo, brujos pues, ellos quisieron probar, ¿verdad? Por consejo de los brujos, ellos quisieron probar si realmente todo esto había sucedido porque realmente había sido un juicio de Dios o simplemente por casualidad, ¿verdad? Los brujos le dijeron, bueno, vamos a ver si esto realmente fue un juicio del Dios de Israel o si fue puramente casualidad. Y lo que los adivinos, lo que los brujos recomendaron fue lo siguiente: que hicieran 5 figuras de hemorroides de oro conforme al número de los 5 príncipes filisteos, y también figuras de ratones de oro conforme al número de las ciudades y aldeas filisteas, como ofrenda, como un regalo a los israelitas, También los brujos adivinos aconsejaron que esa ofrenda de figuras de oro fuera puesta en una caja, que debían poner sobre una carreta nueva, sobre una carroza, una carreta nueva, juntamente con el arca del pacto. El arca del pacto y a la par la carreta con esas figuras extrañas, ¿verdad? De oro. La carreta debía ser jalada por 2 vacas. La carreta debía ser jalada por dos vacas. Recordemos que todo eso los brujos lo están aconsejando, a las cuales nunca antes se les había puesto un yugo encima.
Además, esas vacas debían tener becerros recién nacidos, o sea, recién paridos pues. Y iban a apartar a esos becerros de las vacas que iba a jalar la carreta. O sea, iban a hacer a un lado los becerros y quitarlos de ellas. Los brujos dijeron que la señal para ver si Jehová era el que había enviado ese mal a ellos, o sea, todos esos juicios que estaban recibiendo, sería ver hacia dónde se irían las vacas. Hacia dónde se irían las vacas. Si las vacas se dirigían al territorio israelita, confirmaría entonces que era Jehová quien los estaba castigando. Era Jehová quien los estaba castigando. Si se quedaban en territorio filisteo, las vacas, todo lo que les estaba sucediendo había sido pura casualidad, pura coincidencia. La idea de los filisteos en realidad fue poner todos los estorbos posibles para que las vacas no se fueran de su territorio hacia Israel. Ellos hicieron todo para que las vacas no se fueran del territorio filisteo hacia Israel. En primer lugar, las vacas nunca habían sido entrenadas para llevar yugos, ¿entiendes? Esas vacas. Y en segundo lugar, todos sabemos que las vacas, ¿verdad?, que han tenido crías, becerritos recién paridos, esas vacas jamás van a dejar así nomás a sus becerros solos, ¿entiende? Así que esa sería la señal. Si las vacas se quedaban en territorio filisteo, que era lo más seguro porque ahí estaban sus becerros y porque ellas no estaban acostumbradas a llevar, a jalar una carroza, ¿verdad? Entonces, si las vacas se quedaban en territorio filisteo, todo el mal que les había acontecido había sido pura casualidad, eventualidad. Pero si se dirigían a territorio israelita, era seguro que Dios era el que realmente los estaba castigando. El Dios de Israel era el que los estaba castigando. Pero a la hora de la hora, qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa. Las vacas se dirigieron bramando y rápidamente hacia el territorio israelita. Hacia el territorio israelita. Y llegaron a un lugar llamado Bet-Semes, que es una ciudad ahí en Judá, una ciudad de Judá. Ahí recibieron el arca los de Bet-Semes, estos judíos, ¿verdad? Con mucho gozo, con mucho regocijo. Imagínense, finalmente después de 7 meses el arca estaba siendo recuperada por ellos, ¿verdad? Y de una manera, pues, ni siquiera ellos estaban en la jugada, pues fueron los filisteos los que lo estaban haciendo. Los levitas de Bet-Semes tomaron el arca y la caja, la pusieron sobre una gran piedra, ¿verdad? Y aprovecharon las vacas y la madera de la carreta para ofrecer con ellas a Dios un holocausto. Así que las sacrificaron a ellas y usaron la madera de la carreta para hacer un sacrificio. Ahora, notemos, hermanos, cómo Dios sobrenaturalmente dirigió a estas vacas filisteas hacia Israel, hacia un territorio israelita, en contra, hermanos, de todos los pronósticos, pues, en contra de todos los pronósticos. Esto sin duda fue para los filisteos fue un milagro. Para los filisteos fue un milagro. Pues después de 7 meses de estar sufriendo juicio tras juicio, ahora que las vacas se fueron al territorio de Israel, quedaron por fin ellos libres de seguir recibiendo juicios de parte de Dios. Y ya empezamos a armar este rompecabezas y podemos adelantarnos y decir que Dios de vez en cuando también les hace milagros a los filisteos. Dios de vez en cuando también les hace milagros a los filisteos. Tengamos presente, hermanos, por favor, esta historia porque es clave
para entender algunas verdades importantes de este estudio, ¿verdad? Y de lo que sigue. Ahora, Israel cometió un grave error. Israel cometió un grave error. Los israelitas realmente no valoraron el arca del pacto que nuevamente estaba con ellos, que estaba en su territorio, en su propiedad. No lo valoraron. Fíjense que el arca del pacto les llegó ahí a Bet-Semes y lo que hicieron ellos es que nunca, por ejemplo, la llevaron al tabernáculo de Moisés ahí en Gabaón. Nunca la llevaron. Tampoco la llevaron a ningún otro lugar importante. Ni siquiera permaneció, ¿verdad?, donde la llevaron las vacas, ahí en Bet-Semes. Y la razón fue porque ellos cometieron la imprudencia, los de Bet-Semes, cuando llegó al arca, de ver dentro del arca, de ver dentro del arca. Y esto provocó una tremenda mortandad entre ellos. Así que ellos tuvieron mucho miedo, ¿verdad? Y mejor se la dieron a los de Kiriat Jearim, otro lugar ahí en Israel. Y fue ahí donde estuvo el arca prácticamente, hermanos, olvidada por muchos años en casa de Abinadab. Notemos pues cómo realmente los israelitas, a pesar de que tuvieron el arca de regreso, no la supieron aprovechar, pues. Y la verdad es que no la valoraron. En realidad, el principal responsable de que el arca estuviera ignorada fue el rey Saúl. Sin embargo, hermanos, como sabemos, David sí se interesó por el arca. Cuando David, después de muchas dificultades, hermanos, finalmente llegó a ser rey sobre todo Israel, hizo algo que no había podido hacer mientras no fue rey. Mientras no fue rey no lo había podido hacer, pero ahora que era rey, aprovechó para hacerlo. Y era traer el arca a Jerusalén, traer el arca a Sión. Y aquí, mis hermanos, empezamos la historia del traslado entonces del arca y la famosa restauración de la música y alabanza y la adoración. Aquí empieza, pero teníamos que hacer este preámbulo para poder entender el tema. Esta historia, hermanos, nos va a dar, como les dije, muchas pautas de lo que debemos y de lo que no debemos hacer nosotros hoy para ser participantes, si realmente queremos ser participantes de ese gran avivamiento que tanto estamos esperando. Veamos los pasos que dio David. Y, insisto, fijémonos, hermanos, en los detalles, ¿verdad? Fijémonos en los detalles, porque al fijarnos en cada uno de los detalles, vamos a entender y vamos a poder armar el rompecabezas. Ahí en 1 de Crónicas, capítulo 13, y versículo 1 en adelante, dice que David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Mire, David tomó consejo de los líderes. Estamos viendo acá. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así.
Toda la asamblea dijo que se hiciese así, porque la cosa, parecía bien a todo el pueblo. Gloria a Dios. Leamos ahora lo que pasó en este primer intento de traer el arca del pacto a Sión. El arca de Dios a Sión. Y leamos ahora versos 6 en adelante. Dice la historia: y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá. Recuérdense que ahí se fue el arca, porque los de Bet-Semes no la quisieron. Subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judea, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Mire dónde estaba la casa, en la casa de Abinadab, el arca, perdón, en la casa de Abinadab, en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. ¿Ok? Y David y todo Israel se regocijaba delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes, dice acá, tropezaban. Los bueyes tropezaban. Versículo 10 dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Muy bien, aquí vemos que en el primer intento, hermanos, de traer el arca, o sea, la gloria de Dios, la presencia manifiesta de Dios, ahí a la casa de David, a Sión, donde él vivía, fue frustrado en ese primer intento. Y la razón es porque se cometieron errores garrafales. Estos errores son los portillos, hermanos, que debemos cerrar. Son los portillos que debemos cerrar para que finalmente el tabernáculo de David sea restaurado, para que el avivamiento venga. Quiero recordarles una vez más que Amós capítulo 9 y versículo 11 nos habla de que Él va a cerrar los portillos del tabernáculo de David. Ahí en Amós capítulo 9 y versículo 11, leamos una vez más: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué fue lo que pasó en el primer intento? ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, según acabamos de leer, hermanos, David, aunque ciertamente, hermanos, tomó consejo a los líderes y se lo comunicó a Israel, cometió el grave error de no consultar a Dios. No consultó a Dios, ni tampoco consultó la ley de Dios, la palabra de Dios, ¿entiende? Ese fue un terrible error. Eso ya lo vimos. Dice
en el capítulo 13 y versículo 1 de Crónicas, primero de Crónicas, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, dice. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, a ellos les está diciendo, a los líderes y a la asamblea, y si es la voluntad de Dios nuestro Dios, o sea, y si es la voluntad de Dios, pero no se ve que le está consultando, solo está mencionando que si es la voluntad de Dios, ¿entienden? Así que, hermanos, cometió el grave error de no consultar a Dios ni a su ley para documentarse sobre el asunto de la manipulación del arca, ¿entiende? Si lo hubiera hecho, nunca hubiera pasado lo que pasó. Nunca se hubiera frustrado ese intento de llevar la presencia de Dios hacia Sión. Quiero aprovechar para decirles que para tener una dirección segura, hermanos, en todo en la vida, hermanos, se debe consultar primeramente a Dios. Se debe consultar primeramente a Dios. ¿Entiende? Importantísimo eso. También consultar a la palabra de Dios, que es lo más seguro, dice el apóstol Pedro, a la palabra de Dios. Y por supuesto se debe también consultar a los líderes. Se debe consultar a los líderes. David solo consultó a los líderes. Solo consultó a los líderes. Pero a Dios y a la palabra de Dios, la ley de Dios, no. Estamos entonces, hermanos, empezando ya a descubrir cuáles son esos famosos portillos o pecados que realmente detuvieron ese primer avivamiento o ese principio de avivamiento. Y como ya les dije, son los mismos problemas, hermanos, que han detenido todos y cada uno de los avivamientos que han surgido a lo largo de la historia. Pero, hermanos, si tenemos nosotros la historia como ejemplo, por Dios santo, aprendamos de ella. Aprendamos de ella. Si no, estamos condenados a repetir los mismos errores. Por eso es, hermanos, determinante conocer bien la historia para no cometer los errores que cometió David. En ese primer intento, descubramos entonces los errores y cerremos esos portillos, ¿verdad? Pues por causa de esos portillos, de esos errores, los avivamientos, hermanos, no perduran. Muy bien, la era de Kidón. Ahí en la era fue el problema, en la era de Kidón. En primero de Crónicas, capítulo 13 y versículo 9, dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y ahí sucedió lo que sucedió. Ahí se acabó la cosa. Cuando David y todo Israel traían el arca con alegría, con mucho júbilo, llegaron, hermanos, a un lugar, a la era de Kidón. La verdad es que era un hombre llamado Kidón, y esa era propiedad de él, Kidón. Y Kidón significa, hermanos, algo con qué pelear. Y viene de una raíz que significa calamidad o destrucción. ¿Sabe? Algo estaba pasando ahí, ¿verdad? Algo estaba pasando que no funcionó la cosa en ese primer intento. Así que Dios permitió que en ese lugar, en esa era, los bueyes tropezaran.
y sacudieran de alguna manera, hermanos, ese principio de avivamiento, porque ya la cosa estaba bonita, ¿verdad? Iban con el arca ahí, ¿verdad? O sea que, hermanos, los bueyes tropezaron y sacudieron de alguna manera ese avivamiento para limpiarlo, para limpiarlo. La verdad es que había mezcla filistea que tenía que ser quitada. ¿Y en qué mejor lugar que en una era? En una era. En un momento vamos a explicar en qué consistía esta mezcla, aunque muchos de ustedes yo estoy seguro que ya lo saben, pero tal vez muchos no. Ahora, ¿qué es una era? ¿Qué es una era? Las eras son aquellas planicies, hermanos, en lugares amplios donde pega mucho viento, y que eran usados por los agricultores para limpiar el trigo, El trigo que aún estaba en la espiga, lo ponían y lo exponían al sol después de haberlo cosechado, digamos, para ser secado. Cuando ya se había secado la espiga, entonces se hacían caminar, o se hacen caminar todavía, ¿verdad? Bestias, bueyes, sobre esas espigas para que el grano se desprenda de la paja. Esa es una era. Aquí en Guatemala, como lo que tenemos es maíz, lo que se hace es aporrear el maíz para desprender el maíz de la mazorca, ¿verdad? Pero básicamente es el mismo principio, tratar de desprender la paja del trigo, ¿verdad? O sea, lo ponían a secar, ya cuando estaba seco, pasaban las bestias encima y separaba la paja del trigo. Esa es la era. Después de eso, cuando el grano queda limpio, entonces ahí en la era se tomaba el bieldo o el aventador y se lanzaba al aire ese grano limpio con todo y la paja, y que hacía el viento, se llevaba la paja y caía solo el grano limpio. ¿Ok? Así que cuando se habla de era en la Biblia, se habla de limpieza, de separación. Y esto fue lo que hizo Dios en ese primer intento de avivamiento. Una separación, una limpieza. Habían cosas que arreglar, pues, Ya que estamos hablando de era, Juan el Bautista dijo: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Notemos cómo hablar de era es hablar de limpieza. Mis queridos hermanos, no es casualidad que los bueyes entonces tropezaran precisamente ahí en la era de Kidón. Nuestro Dios es un Dios santo, lo sabemos, y no va a tolerar de ninguna manera, hermanos, la mezcla en nuestra música, en nuestra adoración. Él va a proveer siempre eras en las iglesias, en los cultos, incluso para eliminar la paja, para limpiar, ¿verdad? La vida y la música, la alabanza, ¿entiende? La mezcla de nuestra alabanza y adoración en la iglesia tiene que ser limpiada. Como les dije, adelante vamos a ver en qué consistía esa mezcla. Ok, la fiesta entonces se aguó, se les vino abajo, ahí en la era de Kidón. Pues hubo una tragedia,
Cuando los bueyes tropezaron, Usa, por detener el arca, murió. Y ese conato de avivamiento, hermanos, cesó inmediatamente. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 13 y versículo 9 y 10 y 11 tenemos lo que acabamos de explicar y ver. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Así que esto trajo mucha turbación, hermanos, y tristeza a David. Sin embargo, hermanos, era estrictamente necesario. Esto era estrictamente necesario. Es interesante que David, como estamos leyendo acá, llamó el lugar Pérez Usa, que significa rotura o quebrantamiento de Usa. La idea es portillo, grieta. De alguna manera, entonces, Dios nos está mostrando que en ese primer intento de traer el arca de Dios había un portillo, había una brecha, algo que no estaba bien. Para eso son las eras, precisamente para eso son las eras, para revelar lo que está malo y separar lo que está malo cuando hay mezcla. Hay veces Dios permite que pasemos en lo individual o como iglesia, hermanos, por la era de Kidón. Y como iglesia hay veces pasamos situaciones muy, pero muy fuertes. Calamidades, situaciones, desgracias, fatalidades. Dios a veces lo permite para mostrarnos que hay portillos que debemos reparar en nuestras iglesias cuanto antes. La mezcla, hermanos, es un portillo, no hay duda. Muchas veces, hasta que no nos pasa algo verdaderamente tremendo, desastroso, como que no aprendemos. Es interesante, hermanos, que más adelante David tuvo otra experiencia de sacudida en otra era. En la era de Ornán. En una ocasión, David, incitado por Satanás, porque así lo dice Primero de Crónicas 21 y verso 1, incitado por Satanás, cometió la tremenda imprudencia de ponerse a censar el pueblo. En esa ocasión, Joab, uno de sus generales, trató de estorbarlo y de impedírselo, pero David no le hizo caso a Joab. Así que Dios le envió un castigo a David y a través del vidente Gad lo puso a escoger a David entre tres juicios. Y David, sabiendo que Dios es misericordioso, escogió aquel juicio que vendría de la mano de Jehová y no de la mano de los hombres, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso. Así que en esa oportunidad murieron, hermanos, 70,000 hombres de una gran pestilencia. Mire, eso sucedió. Y cuando Dios le dice finalmente al ángel que se detenga de esa mortandad, se nos revela que esto sucedió en una era. Y resulta que era la era de Ornán Jebuseo. Así dice Primera de Crónicas, capítulo 21 y versículo 15. En la era de Ornán Jebuseo. Así que David en esa ocasión tuvo que arrepentirse de su pecado y edificó allí un altar. En otras palabras, David entonces fue limpio
en esa era. Las eras son realmente lugares de limpieza, lugares de limpieza. Ahora, es también muy interesante que en ese mismo lugar, en la era de Ornán, Dios le mostró a David que era el lugar donde el templo debía de construirse, donde el templo debía de construirse años después. ¿Sabe? Ahí en ese lugar se erigió el gran templo de Salomón, el gran templo de Salomón. En 2 de Crónicas, capítulo 3 y versículo 1 leemos ese detalle. Y comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, que había sido mostrado a David su padre, seguramente allá en la era, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En la era de Ornán Jebuseo. Hermanos, todo esto que estamos contando realmente es muy revelador. Con esto Dios nos muestra, hermanos, que sus juicios y limpiezas en las eras son necesarias. ¿Para qué? Para que Él pueda llevarnos a nuevas experiencias gloriosas de adoración y avivamiento, como sucedió en el templo de Salomón. ¿Entiende? Porque en el mismo lugar donde hubo ese juicio, en la era de Ornán, es el mismo lugar donde la gloria de Dios se manifestó como nunca en el Antiguo Testamento, en el templo de Salomón. Así que, hermanos, sus juicios y limpiezas en las eras son necesarias porque Él quiere llevarnos a nuevas experiencias gloriosas de adoración y avivamiento, de presencia manifiesta de Dios. Tengamos muy en cuenta que cada intento que nosotros tengamos para empezar un avivamiento o atraer, hermanos, su presencia, tiene una era o tiene algunas eras. ¿Entiende? Cada intento que nosotros tengamos para traer un avivamiento a nuestras vidas o a nuestras congregaciones tienen sus eras, tienen sus limpiezas antes. Pero las eras, como estamos viendo, de Dios son para nuestro bien. Pues lo que hacen es revelarnos los portillos, es revelarnos los errores, es revelarnos los pecados, ¿entiende? Que todavía podemos estar cometiendo, ¿entiende? Para que nos arrepintamos, para que los reparemos. Gloria sea el nombre del Señor. Las eras nos limpian y separan de las mezclas del mundo, las mezclas del mundo, de la carne o del diablo que podamos traer. Y sobre todo nos llevan, como estamos viendo en la era de Ornán, a nuevas y gloriosas dimensiones espirituales. Gloria al Señor. Porque ahí, en la era de Ornán, se construyó el glorioso templo de Salomón. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Los bueyes tropiezan, es nuestro siguiente punto. Los bueyes tropiezan. Como ya leímos, los bueyes tropezaron en la era de Kidón. En la era de Kidón. En Primera de Crónicas, capítulo 13, y versículo 9, dice lo siguiente: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y hermanos, cada detalle de esta historia tiene una enseñanza para nosotros. No podemos leer la Biblia solo así de corrido. No se debe, no se puede. Ahora, la razón por la que Dios permitió que los bueyes tropezaran, hermanos, es muy sencilla.
porque se estaban usando los métodos totalmente equivocados para traer el arca de Dios, la presencia, la gloria de Dios. Se estaban usando los métodos equivocados. Ellos estaban usando la forma de los filisteos. Estaban usando la forma de los filisteos, usando un carro o carreta jalada por bueyes y no como Dios lo había ordenado en la ley. Pero como no se consultó la ley, ¿entiende? Y esto que voy a decir es realmente delicado. Lo que voy a decir es realmente delicado. Como ya les mencioné anteriormente, si leemos en 1 Samuel, capítulo 6, nos damos cuenta que el asunto de llevar el arca de esa manera, originalmente, de esa manera como lo hizo David, originalmente fue idea de los brujos, fue idea de los adivinos. O sea, no fue solamente de los filisteos, que ya eso es malo, pero fue idea de los brujos. Cuando los filisteos los consultaron a ellos para ver qué hacían con el arca, ¿se recuerda? O sea, viene del puro abismo, pues. Viene del puro abismo eso. Es fuerte, como le dije, les estoy diciendo, pero así es, hermanos. Y debemos de considerarlo, porque todas estas cosas, hermanos, tenemos que analizarlas de esa manera, espiritualmente. Recordemos que anteriormente los filisteos habían secuestrado el arca, y lejos de ser una bendición para ellos, fue de maldición. Recibieron terribles juicios por 7 meses, así que en esa ocasión los filisteos consultaron a los adivinos para saber qué hacer, y ellos les dieron todas las indicaciones de cómo sacar el arca de su territorio. Y dentro de todas las cosas que les aconsejaron sobre las ofrendas esas raras de ratones y de hemorroides de oro, ¿verdad? ¿Entiende? Pero dentro de todas las cosas que les aconsejaron, les dijeron también que pusieran el arca sobre una carreta jalada por vacas. Eso lo dijeron los brujos. Así que esta forma de trasladar el arca, esta forma de trasladar la presencia de Dios no venía definitivamente de Dios, sino de las mismas tinieblas, Con razón pasó lo que pasó entonces, ¿verdad? Con razón pasó lo que pasó. Dios no podía permitir semejante mezcla, ¿entiende?, entre la luz y las tinieblas. Por Dios santo, el arca, la misma presencia y gloria de Dios, trasladada en una carreta con vacas o con bueyes, ¿entiendes?, a la usanza de los filisteos, pero no solo eso, del mismo infierno, porque los brujos son los que estaban diciendo eso. Así que a esto nos estábamos refiriendo, hermanos, cuando hablábamos de mezcla. Yo decía, ya les voy a decir qué es realmente la mezcla, y yo lo dejé hasta este momento, porque realmente no es solo que el mundo, la mezcla del mundo con lo de Dios, sino es del mismo infierno, ¿entiendes?, los mismos brujos. Ahora, en un sentido, los bueyes nos hablan de ministros, según nos revela Pablo en el Nuevo Testamento, de ministerios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9 y 10, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, Y ahora mire lo que Pablo dice. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Y qué dice Pablo? Pues por nosotros se escribió. O sea, Pablo está diciendo, yo soy un buey. Los ministros son bueyes, amén, que están jalando la carreta o que están trabajando, amén, son bueyes. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Está hablando de que los ministros tienen que ser realmente recompensados de alguna manera. Y en 1 de Timoteo, capítulo 5, y versículo 17 y 18, dice, los ancianos,
Está refiriendo a ministros, ¿verdad? Los ancianos de una iglesia, ¿verdad? Que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, Notemos entonces, hermanos, que hablar de bueyes es hablar de siervos de Dios, de ministros de Dios. Es claro que los bueyes, entonces, nos hablan de eso, ¿verdad? Ahora, la lección entonces es que cuando los ministros de Dios, los músicos, los alabadores, están usando los métodos filisteos o del mundo en la alabanza, ¿entienden? Para atraer su presencia, entre comillas, ¿verdad? Métodos que en realidad vienen del mismo diablo, porque fueron los brujos los de ese consejo. Dios va a permitir que esos ministros, esos bueyes, tropiecen. ¿Entiendes? ¿Cuántos ministros están tropezando? Porque hay mezcla allí. Esto también sucede, hermanos, en nuestras reuniones de alabanza o de adoración, en los tiempos de alabanza y adoración. Muchas veces, por usar los métodos del mundo, que finalmente son del diablo, insisto, la alabanza y la adoración como que tropiezan y no fluye la cosa. Y el arca, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, como que es perturbada ahí, ¿verdad? Otro detalle que vimos también es que Usa extendió su mano para intentar detener el arca de manera que no cayera. Usa, cuando vio que el arca como que se iba a caer, extiende su mano para detenerla. Ahora, Usa significa en el hebreo fuerza. Y esto puede representar nuestra fuerza humana, nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestro brazo de la carne, La idea es entonces que muchas veces los músicos o alabadores, cuando ven que el arca, que la presencia de Dios se les está viniendo abajo, ¿entiende? Tratan de ayudar y sostener su presencia, ellos, pero con el brazo de la carne, ¿entiende? Y eso es algo que no puede ser. El pastor Holmes dice que muchas veces los líderes de alabanza o los músicos, los usas modernos, pues, extienden y usan su brazo hábil, lleno de talento musical, lleno de talento humano para tratar de sostener la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando la cosa no va muy bien, pero ¿cuál es el resultado? Muerte. ¿Cuál es el resultado? Muerte. ¿Ok? Muerte. El arca, hermanos, no debía ser tocada. El arca no debía ser tocada. Números capítulo 4 y versículo 15. Dice: mas no tocarán cosa santa, que morirán, dice, que morirán. Muchos años antes, un comentarista bíblico, Matthew Henry, dice que 40 años antes, el pastor Holmes dice que 80 años antes, bueno, la cosa es que fue antes. Muchos años antes, los de Bet-Semes, los judíos, ¿se recuerdan ustedes? Que recibieron el arca ahí con la carreta de vacas, ¿verdad? Ellos tan solo miraron dentro del arca. ¿Y sabe cuántos murieron?
50,070. El juicio vino solo por verla adentro del arca. 50,070 hombres. ¿Cuánto peor era tocarla? Era tocarla. Realmente lo de Usa, hermanos, no tiene justificación, y se los voy a decir por qué. No tiene justificación. Algunos comentaristas dicen que él era levita. Él era levita. Eso dicen algunos comentaristas. Yo no sé, pero así dicen ellos. Y si eso es cierto, Usa debía conocer perfectamente esa prohibición de tocar el arca, ¿entiende? Si era levita. Ahora, lo que sí se nos dice claramente en la Biblia es que Usa era hijo de Abinadab. Usa era hijo de Abinadab, y eso ya lo leímos ahí en 2 de Samuel capítulo 6 y versículo 3. Ahí dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro. ¿Ok? Así que lo que se dice claramente en la Biblia es que Usa era hijo de Abinadab, y recordemos que en casa de Abinadab, según estamos viendo, estuvo medio olvidada todo ese tiempo el arca, ahí en Kiriat Jearim, ahí en casa de Abinadab, y Usa ahí vivía pues. Y la razón por la que el arca terminó en casa de Abinadab, el padre de Usa, fue precisamente por esa mortandad que hubo en Bet-Semes, porque los de Bet-Semes no la quisieron y se las dieron a los de Kiriat Jearim, ¿verdad? Ellos vieron osadamente el arca y sucedió lo que sucedió. Esos 50,070 murieron. Así que por el miedo ya no quisieron el arca con ellos y se la dieron a los de Kiriat Jearim. Pero el punto es este: Usa entonces creció con el arca en su casa, pues. Él tenía el arca en su casa. Y lo más seguro es que él fue seleccionado por el mismo David para ayudar a traer el arca, precisamente por la familiaridad que tenía con ella, porque la tenía en su casa, ¿entiende? Y es muy probable que esa misma confianza, esa misma costumbre que tenía Usa de tener el arca en su casa, ¿entiende? Que era la misma presencia y gloria de Dios constantemente, ¿entiende? Pero esa misma confianza y familiaridad lo hizo a él actuar de una manera descuidada y sin reverencia hacia el arca, ¿entiende? Creo que esa experiencia de Usa es una seria advertencia, hermanos, para todos nosotros. Hermanos, yo veo con mucha tristeza y preocupación cómo la gente está tan acostumbrada ya a la presencia de Dios que empiezan a verlo como algo natural, ¿entiende? Y empiezan a comportarse de una manera irreverente, a veces incluso cuando la presencia de Dios está muy fuerte en la iglesia. Creo que esta experiencia de Usa es una seria advertencia para todos nosotros, pero sobre todo para aquellos que ministran la alabanza. Ya sea músicos o directores de alabanza o qué sé yo, ¿entiende? Algunos se acostumbran tanto a la presencia del Señor que con facilidad pueden actuar con irreverencia delante de la presencia manifiesta de Dios, ¿entiende? Y saben, sus vidas espirituales, y por qué no, aún su integridad física, su vida natural, pues física, podría estar en peligro. Tenemos que tener cuidado, hermanos, sobre todo aquellos que sirven
al Señor, así, ya sea en predicar o en llevar la alabanza, o, ¿entiende?, participar en el grupo de alabanza, porque, hermanos, es realmente algo muy serio esto. Nos podemos acostumbrar y actuar de una manera descuidada. Otro ejemplo de sacerdotes irreverentes con consecuencias también trágicas, hermanos, lo vemos en el caso de los hijos de Aarón. En Levítico capítulo 10 y versículo 1 y 2, vemos cómo los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron a Dios un fuego que Él nunca les mandó. Nunca les mandó. Dice ahí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de no ofrecer otros fuegos, otras unciones que no son las genuinas. Cuando los encargados de ministrar la alabanza pierden la reverencia, hermanos, y descuidadamente están ministrando, incluso hay veces con pecado, con serias faltas en sus vidas, ¿entiende? Lo que están haciendo de alguna manera es ofreciendo fuego extraño a Dios. Y saben, es cuestión de tiempo. Tarde o temprano morirán espiritualmente. Morirán espiritualmente, o por qué no decirlo, aún pueden morir físicamente, naturalmente. Agradecemos a Dios que no hemos visto eso, ¿verdad? Yo no sé si. Pero, ¿cuánto músico, cuánto director irreverente hay, hermanos? Contaminados con pecado, contaminados con el mundo, ¿entiende? Y aún con problemas de malos espíritus dentro de ellos mismos. Nunca han pasado por un proceso de liberación. ¿Entiende? ¿Cuántos hay? Hermanos, podrían morir no solo espiritualmente, sino también físicamente. Cuando alguno de los miembros del grupo de alabanza, hermanos, cae en pecado, ¿qué sucede, verdad? O simplemente no está solvente espiritualmente. Hermanos, lo propio es que se acerque al pastor. Yo creo que ya mencioné algo al respecto. Que se arregle pues con Dios cuando antes, ¿entiende? Que busque ayuda, ¿entiende? Que se ministre cuanto antes. Y, por supuesto, debe retirarse por un tiempo, por el tiempo que el pastor le indique, ¿verdad? Que el pastor le indique, hasta que esté totalmente restaurado delante del Señor. Si no se hace de esa manera, provocará que todo el grupo pierda la presencia de Dios. Y también la congregación incluso. Porque ¿qué están ministrando entonces? Nosotros, hermanos, damos no lo que decimos, sino lo que somos en realidad. Eso es lo que ministramos. No lo que decimos, sino lo que somos. Por eso es que los que se paran aquí tienen que estar solventes. No importa si es un líder o músico principal, la presencia de Dios no depende de él. La presencia de Dios viene donde hay corazones temerosos de Dios y que están caminando al centavo con Él. Es infinitamente más importante tener la presencia manifiesta del Señor, hermanos, que muy buena música, muy buenas voces, ¿entiende? Pero sin su presencia, porque simplemente los músicos andan patas arriba, andan mal.
Por supuesto que si tenemos la presencia del Señor y además tenemos excelentes músicos y cantantes ungidos, hermanos santos, mucho mejor, ¿verdad? Sí, además de que son unas personas rectas y santas delante del Señor, también tienen habilidades musicales y buena voz y todo, mejor todavía. Conozco un pastor que cada vez que llegaba el aniversario de su iglesia, y las iglesias acostumbran a hacer cultos especiales para el aniversario, ¿verdad? Cada vez que la iglesia cumple años. Entonces, este pastor, cada vez que llegaba el aniversario de su iglesia, se preocupaba porque tenía 2 o 3 músicos por ahí, pero tenía uno de sus músicos que habían sido de la iglesia y que estaban caídos, estaban en el mundo, pero muy buenos músicos. Y una vez llegué yo al aniversario de su iglesia, y como era mi amigo, pues yo subí él tenía su casa, la parte de arriba de la iglesia, y subí para saludarlo. Y cuando entré a su casa, él tenía a 3 músicos de rodillas del mundo. Es decir, que habían sido de la iglesia, pero estaban en el mundo y estaban caídos. Y les estaban ministrando reconciliación. Terminaron de ministrar reconciliación, yo viendo. Entonces, bueno, a tocar mucha. Y ya los mandó a que fueran al culto a tocar, ¿verdad? Porque ya iba a empezar el culto. Menos eso no puede ser. Sencillamente no puede ser. Amén. Fuego extraño. Ese es fuego extraño. Gloria al Señor. El arca se detuvo. Cuando David vio lo que le sucedió a Usa, el temor de Dios le sobrevino y no quiso llevar de momento el arca a Sión. Cuando él vio la tragedia que pasó ahí, vino temor a su corazón y ya, no, aquí dejémosla, dijo, ¿va? Y lo que hizo fue llevar el arca a casa de Obed-Edom, según vemos en 1 de Crónicas 13, versos 12 al 14. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Obed-Edom se rayó, porque tuvo la presencia del Señor, y como andaban bien, les fue bien con el arca y fue una gran bendición. Si hubieran andado mal, les hubiera pasado las de los filisteos, ¿verdad? Con hemorroides o saber qué, ¿va? Es que, hermanos, la presencia del Señor, para los que andan bien, nítido, pero para los que andan mal, eso les cae. Así que como el arca se detuvo por 3 meses en casa de Obed-Edom, hermanos, así también nos puede suceder a nosotros. Podemos llegar a tener preciosas visitaciones del Señor, pero de repente algo hacemos mal, como sucedió en este primer intento de David, ¿verdad? Y el avivamiento que estaba surgiendo dentro de nuestra iglesia, ¡pum!, se detiene. Y eso también sucede, hermanos, en los cultos. A veces el culto va muy bonito y toda la cosa va bonita, ¿verdad? Se siente la presencia del Señor, muy especial todo, y en algún momento algo se hace mal y el fluir se detiene. Pero no debemos permitir, hermanos, nosotros que eso suceda. Y si llegara a pasar, que no pase mucho tiempo, pues. Debemos buscar al Señor y corregir los errores cuanto antes. Eso fue lo que hizo David. Él seguramente, hermanos, buscó al Señor para que le revelara en qué había fallado. Por eso es que él pregunta, ¿verdad? Como dice él: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Qué estoy haciendo de mal, pues? Él realmente anhelaba, David,
llegar a tener el arca ahí en su casa, en Sión, en la ciudad de David. Él lo anhelaba. Muy bien, David se prepara para reparar los portillos. Se prepara para reparar los portillos. Vamos a empezar a ver, hermanos, en esta sección, las claves para corregir los errores que hemos cometido. ¿Entiende? Así como David. Vamos a tratar de corregirlos como él lo hizo. El anhelo de David, hermanos, persistía en su corazón. El avivamiento se frustró, la cosa se detuvo, pero su anhelo seguía allí. Él estaba con un corazón que le ardía, ¿entiende? Él deseaba tener el arca ahí en su casa, en la ciudad de David. Pero ahora David se había dado cuenta que algo había hecho mal y tenía temor. Ahora quería hacerlo correctamente. Algo hice mal, ¿qué es? Así que él tenía temor de no hacerlo correctamente ahora. La verdad es que hubo portillos en el primer intento y él no quería cometer los mismos errores. Durante esos 3 meses en que el arca estuvo ahí en casa de Obed-edom temporalmente, David recibió la revelación de las claves para llevar el arca correctamente a Sión. Ahí, durante esos 3 meses. Recordemos que Dios escogió a David para restaurar su alabanza, porque David era de veras alguien muy, muy especial. Muy especial. Él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Así lo dice Hechos capítulo 13 y versículo 22. Le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Pero mire este detalle: quien hará todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero. O sea que, hermanos, Dios escogió a David para restaurar su alabanza porque era un varón conforme a su corazón y que haría todo lo que él le iba a decir, lo que Dios le dijera. David fue alguien que siempre estuvo dispuesto, hermanos, a rectificar, a corregir sus errores para hacer la voluntad de Dios. Sobre todo en el tema de la alabanza, sobre todo en el tema de la adoración, que era sin duda una de las mayores virtudes en su vida, en la vida de David. Hay una creencia popular que dice: alaba al Señor como quieras, media vez lo hagas con sinceridad. Dios la va a recibir. Hermanos, eso no es así. Ese pensamiento popular, hermanos, de que alaba al Señor como quieras, media vez lo hagas con sinceridad, Dios la va a recibir. Hermanos, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La sinceridad no basta. Hay mucha gente que está sinceramente equivocada. ¿Entiende? Eso no es lo que descubrimos en la palabra de Dios. ¿Entiende? Debemos hacerlo en espíritu y en ¿qué? Verdad. Es decir, conforme a la verdad de su palabra. Él anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. En verdad. En ese primer intento ellos no tomaron en cuenta eso. Hicieron cosas fuera de la ley. David hizo cosas fuera de la ley, o sea, fuera de la verdad de Dios. La ley es la palabra de Dios. Fuera de la verdad. Recordemos cuando empezamos hablando acerca del tema de verdad, dijimos: mi palabra es verdad, dice el 17 de Juan. Entonces, hermanos,
En el primer intento, David no tomó en cuenta eso. Hizo las cosas fuera de la verdad de Dios, fuera de la ley de Dios. Así que en ese tiempo de 3 meses, hermanos, David se puso a orar. David se puso a escudriñar la palabra como nunca antes. ¿Entiende? Esta vez, él deseaba intentarlo de nuevo. Pero ahora quería hacerlo de una manera correcta. Y tenía que oír de Dios. Y tenía que ver qué decía la ley de Dios también. ¿Entiende? Él quería realmente ser guiado por el Espíritu Santo y no solo por sus buenos deseos. Él deseaba también hacerlo conforme a la ley, conforme a la verdad de Dios, de su palabra. Y Dios, que es bueno, hermanos, se lo mostró.